Ministro, pregunta de don Bernat Picornell. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿la ley es igual para todos? Muchas gracias, senador Picornell. Señor ministro. Gracias, señoría. Pues la verdad es que la pregunta es tan directa que la respuesta es bien fácil. Sí, por supuesto que sí. La ley es igual para todos, la justicia es igual. Absolutamente igual para todos. La justicia y la igualdad son dos pilares de nuestro modelo de convivencia, en nuestro sistema democrático, en nuestra Constitución y, por supuesto, que son iguales para todos. En la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, señoría, que también es una pieza que forma parte del conjunto de las normas constitucionales. Y además es que eso sea así, que ese binomio igualdad-justicia se cumpla cada día, es una garantía para todos. Por lo tanto, aquellos que a veces hacen interpretaciones intentando encontrar desigualdad donde no la hay, creo que hacen un flaco servicio a la justicia, a la igualdad en sí misma y a nuestra propia Constitución. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Senador Picornell. Gracias, señor presidente. Pues, señor ministro, la verdad es que a ojos de una parte muy importante de la sociedad, desde luego que no es igual. Justamente la misma semana que se absuelve a una ciudadana más por fraude fiscal, se condena a un joven mallorquín por componer sus canciones. La misma semana que se absuelve a una ciudadana más por alegar desconocimiento a la hora de firmar unos papeles, se condena a un joven mallorquín por cantar sus canciones. La misma semana que se absuelve a una ciudadana más con apellido Borbón, se condena a un joven mallorquín llamado Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, a más ni menos que a 3 años y 6 meses de cárcel. Valtònyc cantaba, y cito literalmente, el rey Borbón y sus movidas, no sé si cazaba elefantes o se iba de putas. La justicia lo condena por este verso por injurias a la corona. Señoría, lo mínimo en el Parlamento es el respeto en el lenguaje al resto de los senadores. Estoy de acuerdo, he dicho que cito literalmente lo que cantaba Valtònyc, no es la opinión del Pero senador. a mí me da igual lo que cantara Valtònyc, a mí me importa el respeto a los senadores. La justicia lo condena a Valtònyc por este verso por injurias a la corona, mientras la justicia española no condena que los servicios secretos con fondos reservados, con el dinero de todos, hayan pagado el silencio de alguna vergüenza o deshonor del rey Borbón. Por cierto, que el delito de injurias es tratado de distinto modo si tenemos en cuenta la dirección a la que va. Si la injuria es contra la corona, la justicia es impecable. Pero si la injuria es, por ejemplo, contra los catalanes con amenazas de muerte incluidas, en ese caso la justicia no actúa de la misma forma. ¿Cómo se lo explica? ¿La justicia es igual para todos? Valtònyc, y sigo, decía: ahora sus hermanastros son los árabes y les pide dineritos para comprar armas. Y la justicia española condena a Valtònyc por llamar traficante de armas al monarca, mientras que no condena que se le vendan armas a Arabia Saudí, violando descaradamente el artículo 8 de la Ley de Comercio de Armas. Curiosamente, la misma semana que se condena a 3 años y medio a Valtònyc por escribir y cantar unas letras, se concede la libertad provisional sin fianza a Iñaki Urdangarín, el cuñado del rey, después de haber estafado y robado miles de euros. Si la ley es igual para todos, señor ministro, es evidente que por lo menos el acceso a la defensa no es igual. Mientras unos por delitos menores entran en prisión provisional, otros que estafan, falsean, falsifican y roban de las arcas públicas sin descaro ni lo pisan. Entendemos que aquí la justicia seguramente tiene un problema de credibilidad, que a ojos de la sociedad, señor ministro, no es lo mismo que Iñaki Urdangarín, que suma 25 delitos distintos, eluda la fianza, Vaya terminando, señoría. se le condene 3 años y medio. Y termino, señor presidente. Déjame comparar las dos condenas. Por un lado, 6 meses de prisión por 5 delitos de prevaricación, 5 de fraude, 5 de tráfico de influencias, 4 de malversación, 2 contra la Hacienda, una de falsedad, una de estafa, una de falsificación y uno de blanqueo. Y por otro lado, 3 años y 6 meses de prisión por injurias a la corona. Termino. Si verdaderamente la ley señoría. es igual para todos, es que la ley es injusta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Picornell. Señor ministro.
Gracias, presidente. Señoría, mire, todos los asuntos que usted ha comentado con esa ligereza, bueno, puede ser propia de su desconocimiento de los asuntos, son sentencias dictadas por tribunales independientes, por tribunales profesionales, que seguramente a partir de hoy sabrán cuál es la opinión de su señoría en torno a la justicia, en torno a los jueces, en torno a los fiscales, porque esas sentencias están dictadas, como digo, después de un proceso judicial con todas las garantías y por órganos judiciales independientes. Seguramente, señoría, el hecho de que no se cumpla una sentencia hasta que no sea definitiva a usted le puede parecer extraordinaria, pero fíjese, solo el 0,35% de las sentencias condenatorias susceptibles de recurso se ejecuta la pena anticipadamente, de las personas que usted ha mencionado y de cualquier otro. ¿No le preocupa a su señoría que una persona que ha sido imputada durante un tiempo y ha sido, por lo tanto, sometida a un proceso judicial acabe siendo declarado inocente y que eso le genera algún perjuicio? ¿Eso no le preocupa a usted? La presunción de inocencia no le preocupa a usted en absoluto. Lo que le preocupa es el antejuicio que usted ha hecho ya en un caso o en otro. Le aseguro, no conozco el detalle de ese joven mallorquín que solo por cantar ha sido condenado. Hombre, yo creo que no habrá sido por cantar, habrá sido por lo que decía en su canción, habrá sido por injurias, por calumnias, por cometer un delito de nuestro Código Penal, porque en España no se condena a nadie ni por cantar, ni por manifestarse, ni nada por el estilo. Mire, señoría, decía este fin de semana un periódico que presionar a la justicia en busca de ejemplaridad es el peor favor que podemos hacer a la democracia. Lo decía el diario El País en un editorial. Y también decían este fin de semana que el Poder Judicial es todavía una institución con capacidad para sentar en el banquillo y condenar a un yerno real, a un banquero, a un empresario, a un alto político y mandarlos a la cárcel. Y no lo digo yo, lo dice Manuel Vicent también en el diario El País. Yo creo que deberían ustedes ser algo más reflexivo con la realidad, hacer menos daños a las instituciones, aunque ya sé que ustedes quieren cambiar las instituciones, pero reconocer que en España hay una justicia profesional e independiente que garantiza la igualdad de todos ante la ley. Gracias, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Preguntas para la señora ministra de Catalunya, Bernat Picornell ha demanat al ministre de Justícia, Rafael Català, sobre la sentència al raper Valtònyc a la sessió de control del govern al Senat. L'ha comparada amb la d'Iñaki Urdangarín i la seva esposa. Ha criticat la diferència en les penes imposades i s'ha demanat si la justícia és igual per a tothom. Català ha argumentat la independència de la justícia i de la garantia d'equitat. Lo lamento, no conozco el detalle de ese joven mallorquín que solo por cantar ha sido condenado. Hombre, yo creo que no habrá sido por cantar, habrá sido por lo que decía en su canción, habrá sido por injurias, por calumnias, por cometer un delito de nuestro Código Penal, porque en España no se condena a nadie ni por cantar, ni por manifestarse, ni nada por el estilo.